Soy Jorge Álvarez Palomino, que con minúsculo presentación que nos ha presentado él. Es doctor en Historia y profesor en la Universidad CEU San Pablo, donde coordina el máster de Historia Contemporánea. Tiene un máster en Política Internacional por la Universidad Complutense y un MSc in History of International Relations por la London School of Economics. Es secretario de la revista académica Aportes y colaborador de varios medios, además de coautor de libros como La configuración de la monarquía hispánica, publicado recientemente por Dickinson en 2023. Muchas gracias, profesor Álvarez Palomino, cuando quiera. Muchísimas gracias, mi coronel. Gracias al Instituto de Historia y Cultura Militar por permitirnos estar aquí. Además, para mí siempre tendrá un valor especial porque yo hice mis prácticas de la carrera, cuando era todavía un estudiante de historia, las hice en esta misma casa y aquí pues empecé mi formación como historiador. Pero le tengo un cariño especial y me hace mucha ilusión poder estar aquí. Y me hace mucha ilusión también pues que Consuelo Martínez y Cluna y Eduardo de Mesa me hayan dado la oportunidad de poder participar en un congreso que está lleno de grandísimos nombres, entre los cuales me siento pues, bastante diminuto. Pero voy a intentar ofrecer una panorámica sobre un aspecto que creo que es interesante, que es hemos titulado, ¿no?, el ejército multinacional de Carlos V. Me van a permitir que me ponga, eso sí, el tiempo, porque tengo tendencia a extenderme de lo contrario. Perfecto. ¿Por qué decimos el ejército multinacional de Carlos V? Efectivamente, las tropas, como es bien sabido, las tropas de la monarquía Habsburgo eran una amalgama de muchísimas distintas naciones, entre las que se encontraban pues, y reflejaban la propia heterogeneidad de los dominios del emperador. Y esto es una cuestión que no es particular de Carlos V, es algo que se continuó durante toda la monarquía hispánica, incluso cuando el imperio se desgaja, Felipe II y sus sucesores mantendrán siempre una gran heterogeneidad en sus tropas, ¿no?, como comentábamos en la ponencia inicial de Eduardo de Mesa, y tampoco es una particularidad de los ejércitos ni imperiales ni españoles, es algo frecuente de todos los ejércitos de la época. Hay que entender que en el contexto en el que estamos hablando, y sobre todo si nos ponemos en el ámbito cronológico de Pavía, ¿no?, de principios del siglo XVI, estamos en un momento en el cual la construcción de lo que llamamos el Estado-Nación podríamos decir que está muy en cierne, ¿no? Es un Estado, está en una fase muy primitiva en la cual todavía no existe en absoluto el concepto de nación que entendemos hoy en día y que se va forjando a lo largo de muchos siglos. En esta Europa de la época coexisten, por lo tanto, formas estatales iniciales que se empiezan a aglutinar en torno a monarquías ya modernas. El caso de Francia, el caso de España es paradigmático de la construcción de monarquías modernas, pero a su vez coexisten también otras formas mucho más medievales, donde prima la lealtad feudal, la lealtad personal. Aquí el ejemplo sería el Sacro Imperio Romano, que nunca se constituyó propiamente como no llegó a hacer esa transición a Estado unificado y mantuvo siempre un carácter feudal. Entonces vemos que coexisten estas distintas formas estatales y eso se refleja en los ejércitos y se refleja en las lealtades particulares. El caso de la propia herencia de Carlos V es paradigmática. Sabemos que Carlos V hereda por sus abuelos una herencia increíble, ese imperio designado por Dios, ¿no?, para restablecer el cetro de Carlomagno y unificar la cristiandad, pero es una herencia absolutamente personal, en la cual se unen bajo el carácter, ¿no?, bajo el trono del emperador, se unen los reinos hispánicos, a su vez ya unidos previamente en la unión personal de los reyes católicos, con las posesiones italianas, con las posesiones de la Casa de Borgoña que había heredado de su abuela, y con el imperio y los dominios austriacos, son los dominios de los Habsburgo, que son cosas distintas. El título imperial no es exactamente lo mismo que las posesiones patrimoniales de los Habsburgo. Entonces, la complicada herencia de Carlos V condiciona su capacidad de reclutamiento y sus propios ejércitos. Y esto lo vemos claramente en la oficialidad que sirve al emperador en Italia.
Si echamos un vistazo, por ejemplo, se ha hablado ya de muchos de ellos, pero la oficialidad que dirige el ejército imperial en Pavía, pues que nos encontramos que al frente del ejército, el virrey de Nápoles, Carlos de Lannoy, ¿no? Charles de Lannoy, es un noble borgoñón, cosa que será común. Podemos ver cómo, por ejemplo, más tarde otro virrey de Nápoles será el príncipe de Orange. Es decir, Carlos V utiliza con frecuencia nobles flamencos, borgoñones, para ocupar distintos puestos, y aquí, pues, por ejemplo, podemos ver que el virreinato de Nápoles muchas veces recae en nobles de la herencia, que da una procedencia de la herencia de Borgoña. Luego tenemos, por supuesto, ¿no?, a un oficial como Georg von Frundsberg, ¿no?, Jorge de Frundsberg, que es un alemán de la Alta Alemania, es decir, de las posesiones patrimoniales de los Habsburgo, lealtad directa al emperador. Pero luego tenemos a los comandantes españoles, ¿no?, el marqués de Pescara, el marqués del Basto, que en el fondo tampoco son exactamente españoles, ¿no? Y aquí es donde vemos las complejidades de definir la nacionalidad a principios del siglo XVI. Pescara y el marqués del Basto han nacido en Nápoles, y a veces se les llama, muchas fuentes se les considera incluso condottieros italianos, pero luego claramente, por otro lado, ellos son nobleza de origen español, provienen de familias de origen castellano, establecidos en el Reino de Nápoles, y ahí vemos cómo esas identidades muchas veces se fusionaban y a veces no es fácil distinguirlo. Luego, este caso es muy evidente. Y luego, cosas incluso más difíciles, ¿no?, más extrañas, como es la presencia en el alto mando del ejército imperial del condestable Carlos de Borbón, uno de los nobles más importantes del reino francés. ¿Cómo puede ser que en una batalla contra Francia tengamos a uno de los jefes de las casas nobiliarias francesas luchando junto con el emperador? Pues por rencillas personales de carácter feudal. Carlos de Borbón se siente, como es sabido, él se siente maltratado por su rey, y hay un momento en el cual él entiende que su dignidad nobiliaria es más importante que ese concepto de lealtad nacional que todavía no existe tanto, y cambia de señor, pasa a servir al emperador Carlos V. Luego vemos cómo la oficialidad nos refleja un ejército multinacional en el cual las identidades además son, como se diría ahora, fluidas, ¿no? Y esto no solo ocurre entre los altos oficiales y los nobles, esto pasa igual si vemos la tropa. Cuando bajamos a ver de dónde provienen la tropa de los ejércitos que recluta el imperio en Italia, y no solo en Italia, en todas partes, vemos que efectivamente recluta de regiones, ¿no?, o de procedencias geográficas muy amplias. Por un lado, esto obedece sencillamente a la diversidad de los reinos de Carlos V, es decir, pues Carlos V puede contar con reclutamientos en España, puede contar con reclutamientos en sus territorios italianos, especialmente Nápoles, puede contar con reclutamiento en las posesiones de los Habsburgo, donde procederán los lansquenetes, ¿no?, de la Alta Alemania, y puede llamar siempre a sus súbditos de Borgoña, de Flandes, ¿no?, de los Países Bajos. Pero luego, además, como todos los reinos, puede contar directamente con mercenarios que no tienen por qué proceder de sus territorios patrimoniales, sino que sencillamente son reclutados con un contrato, levantados por señores de la guerra, empresarios de la guerra, contratados por el emperador para que le provean de tropas. Y entonces, pues tenemos a gente de distinta procedencia. En el caso es verdad, por ejemplo, los altos alemanes, los bajos alemanes, ¿no? Los alemanes del norte no eran tan queridos y no se les recluta mucho, pero pues muchos de ellos también podían formar parte a veces del ejército, o italianos de estados distintos a los que eran propiamente parte de los dominios de Carlos, pero que son reclutados dentro del ejército. Hay que entender que a principios del siglo XVI es un momento de la historia militar que podríamos casi decir, ¿no?, que es la edad de oro de los mercenarios, ¿no? Es probablemente sea el apogeo de las unidades mercenarias, porque hay un estado de guerra casi constante en Europa, los reyes necesitan constantemente un flujo de hombres para poder mantener sus máquinas bélicas funcionando, y muchas veces ese flujo de hombres no lo pueden sacar de sus propios estados y por eso recurren a los mercenarios para reforzar sus ejércitos. De aquí que tengamos la primacía de los suizos, por ejemplo, o los lansquenetes alemanes, en los cuales ahora entraré un poco más con calma. Este apogeo de los mercenarios, que hace que cree ejércitos tan multinacionales, se debe, por un lado, al estado de guerra casi perpetuo de Europa, pero se debe también a algunas consideraciones que se han señalado en ponencias anteriores. Por un lado, había una que era el miedo de ciertos príncipes a armar a su propia población. En algunos estados, por ejemplo en muchos estados italianos, en Francia, los reyes o los príncipes eran muy reacios a dar instrucción militar y armar a la población civil, porque bueno, pues pensaban que eso podía generar problemas.
como de hecho en el caso del Imperio se ve de forma casi coetánea en la batalla de Pavía con lo que es la guerra campesina, ¿no? Cuando los señores alemanes tienen que enfrentarse a una gran revuelta de carácter social en la que afortunadamente la mayoría de las tropas campesinas no están suficientemente bien formadas. Pero ese miedo a posibles revueltas hace que muchas veces sean reacios a armar a su propia población y por lo tanto prefieran recurrir a extranjeros, a reclutar profesionales de otros sitios que son menos peligrosos. Ese es una de las razones. No era la más importante en el caso del ejército de Carlos, porque Carlos V en general no tuvo problemas en eso. Los dominios de los Habsburgo tienen una población muy armada, que son, ¿no?, de la que provienen los masgenetes, y los dominios españoles tienen una población muy armada. De hecho, ¿no?, los españoles se reclutan como tropa de élite y no hay ningún tipo de miedo en el caso español a contar con los propios nacionales. El problema de Carlos en este sentido era más bien otro, ¿no?, que era a veces también la falta de población. En el caso español es clarísimo y patente, ¿no? Los reinos españoles, pues siempre tenemos una orografía complicada, aquí no llueve nunca, los ríos no tenemos ríos dignos de tal nombre, entonces eso quiere decir la población, pues en España no podía compararse con la de Francia o con la de Alemania, y pues eso también condicionaba mucho la capacidad de reclutar hombres de Carlos cuando quería exigir a sus reinos españoles, ¿no? Por eso la necesidad de ampliar con mercenarios. Este problema, como vemos, o vamos a ver, se veía ampliamente compensado, en cambio, con el exceso, ¿no?, el surplus de hombres que había en Alemania. Región, sobre todo el sur de Alemania, a principios del siglo XVI, una zona enormemente poblada, donde todo lo contrario, existía un exceso de población que necesitaba salidas laborales, de ahí también el apogeo del mercenariado, una forma de que mucha gente que no podía subsistir de las condiciones de su propio país pudiese salir afuera y buscarse la vida enrolándose bajo el servicio de cualquier príncipe que le ofreciese posibilidad de paga y sobre todo de saqueo y botín. Por lo tanto tenemos este escenario, ¿no?, de reyes luchando entre ellos y reclutando ejércitos de distinta procedencia. Ahora bien, si hasta ahora quizá he ofrecido un poco una idea de una Europa en la cual parece que no hay identidades cerradas y como que todo es muy multinacional, como dice el título, ¿no?, el concepto evidentemente anacrónico, sí es cierto que el hablar de Estados-nación sería absurdo en esta época, pero sí podemos hablar de un concepto que es palabra de la época, que son las naciones. El concepto de nación sí está claramente establecido, a veces parece que no había, ¿no?, cuando el debate eterno, por ejemplo, de si se puede hablar de España o no se puede hablar de España y hasta qué punto, no, es que no existía España a principios del siglo XVI, es absurdo, porque los propios españoles claramente se llaman a sí mismos españoles y cuando hablan de ellos en todas las crónicas y las fuentes hablan de que ellos son miembros de la nación española. Ese es un concepto que está muy establecido. La nación entendida no como Estado-nación al modelo revolucionario francés, un concepto completamente ajeno que surgirá mucho después, la nación entendida sencillamente como el carácter cultural del lugar en el que naces y que genera una serie de lazos de origen, pues eso, de compartir una lengua, una tradición comunes. Por eso podemos ver en todas las fuentes que básicamente se habla siempre de una serie de naciones, que son, en el caso de los ejércitos imperiales, la nación española, la nación italiana, la nación alemana, principalmente en el ejército de Pavía son estas tres, y luego pues existen también en menor medida, ¿no?, los flamencos, los valones, los borgoñones, donde es verdad que es un poco más complicado. Pero estos cuerpos sí que se consideran a sí mismos claramente distintos. Es decir, los italianos se consideran italianos, se distinguen de los españoles, se distinguen de los alemanes, y el concepto de nación está muy entendido, ¿no? Por eso en todas las fuentes se distingue siempre. Pues el ejército tiene, ¿no?, en el caso de Pavía, por ejemplo, ¿no?, las cifras varían. Siento haberme perdido por fuerza mayor algunas de las conversaciones anteriores, donde imagino que se habrá entrado un poco más en detalle, pero pues según las fuentes, ¿no?, el ejército de Carlos V cuenta con 13.000 alemanes, 5.000 españoles y 3.000 italianos cuando entra en combate en Pavía. Es evidente que sí que hay un concepto de nación. Se sabe de que, es más, se da mucha importancia al contabilizar las tropas a hablar de la nación de cada contingente. Bien, es verdad que esta idea de nación, a su vez, luego admitía lo que podemos llamar subnaciones, porque dentro de que los españoles, por ejemplo, hablan de sí mismos como la nación española, luego encontramos en las crónicas que también se dice, por ejemplo, que Alonso Pitada Veiga, que uno de los que captura al rey Francisco I, se dice que es de la nación gallega, porque dentro, eso sí, en ningún momento estas identidades se entiende que sean conflictivas. Todo el mundo entiende que, comparado con un italiano o con un alemán,
Alonso Pita Veiga es de la nación española, pero luego dentro de los españoles él es de la nación gallega. Igual que, por ejemplo, podemos ver en el caso de los italianos, en las bandas negras de Giovanni de Medici, ellos se consideran a sí mismos de la nación italiana, pero luego a su vez se dividían en grupos y tenían distintas naciones dentro de Italia. Por ejemplo, la nación corsa, que había contingentes importantes de compañías de corsos que se consideraban una nación dentro de su propia, de sus compañías. Comparados con otros, evidentemente eran italianos, allí no existían esos choques. Por lo tanto, este sería un poco el panorama de cómo se distinguía, cuál es el concepto de identidad que podemos manejar en la época. No es nada particular, como he dicho, del ejército imperial. No voy a entrar a hablar porque no es ni mi especialidad ni el motivo de la ponencia, pero sabemos que el ejército francés ocurría lo mismo. El ejército francés contaba evidentemente con tropas francesas, pero luego recurría sistemáticamente también a italianos, recurría a alemanes y especialmente, como sabemos, mucho a suizos, ¿no? En el caso imperial los vemos menos, pero tenían una presencia muy importante entre las tropas francesas. Y entre la oficialidad es igual. Si echamos un vistazo a la oficialidad francesa en Pavía, evidentemente tenemos a la florinata de la nobleza francesa, pero dentro de la florinata de la nobleza francesa nos encontramos, por ejemplo, al duque de Suffolk, que es un noble inglés, pretendiente al trono de Inglaterra por la casa de York, descendiente de la familia que había perdido la carrera de Rosas. Su hermano había sido el último heredero del trono por la casa de York, había muerto, él reclamaba el título y vivía un poco dedicándose como condottiero al servicio de quien quisiese aceptarle porque era un exiliado inglés. Pero bueno, ¿qué tienes, no? Pues, y le vemos trabajando para Francisco I. Tenemos también al duque de Albany, un estuardo de la alta nobleza escocesa, que estaba casado con la casa de Auvernia en Francia y por lo tanto pues, tenía esa doble identidad como escocés y como francés, cosa muy típica en esta época porque Escocia y Francia eran reinos aliados en el momento y había mucha conexión entre las noblezas de ambos sitios, de ahí que tengamos a Albany, bueno, luchando en Pavía no, porque justo él dirige las tropas que intentan muy torpemente invadir el reino de Nápoles, pero es uno de los hombres que va con la campaña. Tenemos a Giovanni de Medici, un italiano al servicio de Francisco I, o a George Langemantel, que dirige las bandas negras de lansquenetes alemanes al servicio de Francia. Es decir, que la oficialidad es multinacional en ambos ejércitos. Bien, hecha este panorama un poco general, querría ahora entrar a hablar de los contingentes que formaban parte de los ejércitos imperiales de Carlos V. No voy a hablar de los españoles, porque entiendo que es un tema que ya se ha tratado. Eduardo de Mesa ya dedicó una ponencia a hablar un poco precisamente del legado militar español y de cómo se organizaban. Entonces, y además es quizá el más conocido en este público, no entiendo que la mayoría del público está más familiarizado con las tropas españolas. Entonces me quiero centrar en los contingentes de las otras naciones que servían bajo las banderas del emperador. Bien, el más importante numéricamente serían los alemanes, por supuesto. Dentro de la nación alemana, en esta época, la mayoría del reclutamiento se hacía, como he dicho antes, en la Alta Alemania, que sería la Alemania del sur, realmente, ¿no? Alta y baja son términos geográficos, la Baja Alemania es la del norte porque es muy llana, la Alta Alemania es la zona de los Alpes, la zona del Tirol, de Suabia, y que luego llegaba un poco incluso hacia la cuenca del Rin. Esta zona, que era por lo tanto la que en gran parte de ella estaba bajo control de los Habsburgo, era de donde provenía casi todo el reclutamiento de alemanes al servicio del emperador, porque tenía una conexión mucho más obvia, la mayoría de ellos eran directamente, digamos, feudatarios del emperador, y era más fácil que tener que recurrir al reclutamiento de alemanes del norte que dependían de sus propios señores dentro del Sacro Imperio Romano, no se podía fiar de ellos. Además, el protestantismo rápidamente empezó a extenderse mucho y en general había la concepción en la época de que los alemanes del norte, los bajos alemanes, peleaban mucho peor que los altos alemanes, entonces se les consideraba tropas de peor calidad. No había interés en contratarlos, se prefería contratar alemanes del Tirol, que como nos dicen por ejemplo los cronistas españoles, ¿no? Que dice que eran gente ruda y fuerte, se les consideraba. En concreto, además, los alemanes se habían organizado justo en esta época de transición entre los dos siglos, formando ese concepto el que es conocido por muchos, que son los Landsquenetes, este tipo de tropas particulares, especialmente además muy vistosas, ¿no? Por la tradición que les envuelve, sus uniformes absolutamente estrafalarios. Los Landsquenetes, la palabra viene de Langsnet,
que significa originalmente siervo de la tierra, y habían sido organizados como un intento de profesionalizar el reclutamiento de infantería en Alemania por parte de Maximiliano de Habsburgo, del abuelo de Carlos. Porque él notaba que había una de las carencias que tenían era la capacidad de poder reclutar infantería profesionalizada. El origen de los masquenetes, como el de casi todas las infanterías modernas, está en los suizos. Yo no voy a entrar a hablar de los suizos porque prácticamente no sirvieron en los ejércitos de Carlos V, pero sí que es verdad que su inspiración es la que ayuda a formar todos los demás. Los suizos habían demostrado ya en las guerras contra Borgoña la primacía de infantería, habían resucitado la pica, que estaba desaparecida prácticamente desde Macedonia, y habían demostrado que la infantería bien organizada con entrenamiento podía vencer a la caballería. Y entonces rápidamente todo el mundo intentó, bueno, no todo el mundo, los franceses no, pero mucha gente intentó ponerse al día y darse cuenta de que esto que estaban haciendo los suizos tenía pinta de que era el futuro y había que adaptarse. En el caso de los españoles hemos visto que Gonzalo Fernández de Córdoba es la figura que entiende esto y empieza, ¿no?, los reyes católicos ya en la Guerra de Granada y luego muy claramente en Italia empiezan a organizar infantería a la Svizzera, ¿no?, a la Suiza. En el caso del Imperio, Maximiliano hace lo propio con sus lansquenetes, que por eso a veces, porque tenían una rivalidad muy grande con los suizos, a veces se los considera una especie de copia mala de los suizos, ¿no? Era como el intento del emperador de hacer sus propios suizos. Precisamente la batalla de Pavía y antes Bicoca demostraron, no fue el momentito en el que los lansquenetes se quitan la espinita y demuestran que no son una copia de los suizos y de hecho son mejores que ellos, no los derrotan en el campo de batalla. Pero es verdad que su organización está copiada casi punto por punto de la que habían utilizado los mercenarios suizos. Las primeras referencias de ellos son de la década de 1480 y para cuando llegamos al siglo XVI, a principios del siglo XVI, los tenemos ya claramente establecidos como una fuerza militar muy poderosa. Los lansquenetes además tenían una particularidad y es que llegan muchas veces a hablar de ellos como mercenarios, de lo son, es decir, ellos son tropas que se reclutan firmando un contrato con su pagador para y luchan evidentemente a cambio de una paga. Pero es cierto que los lansquenetes van creando en torno a sí mismos una identidad de cuerpo en la cual se consideran casi una orden, que tiene sus propios juramentos, que tiene sus propias señas de identidad. Intentan con eso dotarse de un espíritu de cuerpo que sea más fuerte que una simple banda de mercenarios. De aquí que existiesen toda una serie de figuras de juramentos especiales para intentar fomentar la lealtad. Es verdad que muchas veces no funcionaba, ¿no? Y cuando faltaba el dinero, al final pues los lansquenetes estaban allí para ganar dinero y si no había dinero se amotinaban o dejaban de pelear, pero no dejó de intentarse siempre organizarlos para que fuesen algo más que bandas de mercenarios. En este sentido, hay esfuerzos muy importantes desde el propio imperio para darles una organización imperial reglada. A través de las dietas, por ejemplo, en las distintas dietas imperiales, se van sacando ordenanzas que intenten convertir a los lansquenetes en cuerpos muy profesionalizados. Así, por ejemplo, en la dieta de Worms de 1507, Maximiliano ya regula cómo tiene que ser la oficialidad y la organización de los regimientos de lansquenetes. Se establece una serie, ¿no?, una plantilla básica, ¿no?, regimientos aproximadamente 4.000 hombres, al mando de un coronel, un obrist, ¿no?, el actual oberst, con 10 compañías que se llaman Fanline, banderas, de 400 hombres cada una, más o menos, ¿no? Es decir, tienen ya una organización fijada. Luego la regulación continúa en la dieta de Worms de 1521, ¿no?, la famosa de Lutero. En esa, además, Carlos V intenta establecer un ejército de cierto carácter permanente y se establece que tiene que haber 20.000 hombres al servicio del emperador siempre y se reclutan, evidentemente, de estas tropas lansquenetes, además de 4.000 jinetes. E incluso vemos que se intentaron regular algunos aspectos como su uniformidad. Y es que dentro de ese carácter de identidad de los lansquenetes, una de las cosas típicas era los uniformes que llevaban tan vistosos, con los que intentaban darse, ¿no?, un orgullo de cuerpo, ¿no?, de esa especie de sensación de que eran caballeros hasta cierto aspecto, ¿no? Y esto, de hecho, suscitó algunas quejas y se discutió, y el emperador Maximiliano, en 1503, tuvo que dictar que se les diese libertad de vestimenta como un privilegio de ser lansquenete, porque había algunos oficiales que intentaban obligarles a vestir de forma un poco más modesta, y el emperador entendió que era un derecho de los lansquenetes el tener esa libertad de vestir de la forma más estrafalaria y absurda que quisiesen, porque eso era parte de su identidad, ¿no? De hecho, como dijo literalmente, ¿no?, decía
el reclutamiento de los basquenetes provenían de campesinos pobres de Alemania y decía, dentro de la vida miserable que tienen, por lo menos vamos a dejarles que gocen de esa identidad, ¿no? Y de ahí que, precisamente sabiendo que era un privilegio otorgado por el emperador, los basquenetes exagerasen al máximo sus vestimentas, ¿no? En el momento en el que el emperador les permite vestir como les dé la gana, dicen, bueno, pues eso que se note. Entonces empiezan las plumas absolutamente enormes, mangas abullonadas gigantescas, estas braguetas, ¿no?, muy protuberantes, un poco ¿no?, las características del uniforme de los basquenetes. Entonces, por una parte, los basquenetes, como vemos, son el intento por parte del imperio de organizar una infantería profesionalizada. Y es cierto que tuvieron un éxito bastante importante, aunque siempre fueron un poco rebeldes y tenían cierta tendencia a amotinarse, a protestar por la falta de pagas, cosa que desesperaba mucho a sus oficiales. Demostraron luego una fuerza de combate bastante potente, copiaron muy bien los métodos suizos del bloque de picas, empezaron a incorporar también las armas de fuego, nunca tan bien como los españoles, pero bueno, las usaban, y desarrollaron sus propias técnicas, ¿no? El uso del montante, la espada de dos manos, el Widenhander en alemán, para romper las picas en los choques, romper las picas del contrario. En fin, fue un desarrollo táctico importante que llega a su apogeo en las batallas de Bicoca y Pavía, donde es verdad que con un apoyo importantísimo de los arcabuceros españoles, pero los basquenetes demuestran una habilidad de combate muy fuerte, muy amplia, y son capaces de derrotar con facilidad a las tropas de infantería que el ejército francés era capaz de reunir. Entonces, esta sería, por un lado, la importancia de los basquenetes, ¿no?, que tuvieron comandantes importantísimos, pues como el más famoso, Jorge de Frundsberg, ¿no?, Georg von Frundsberg, padre de los basquenetes. Padre de los basquenetes realmente se llamaba a sí mismo Maximiliano, pero es verdad que el padre real sería Georg von Frundsberg, que fue el que más hizo por dar un poquito de organización a este cuerpo, y que se dejó su fortuna entera encima en pagarles para que no se amotinasen. Es un hombre muy comprometido con intentar mantener al servicio del emperador a sus regimientos de basquenetes. Aparte por supuesto, de los basquenetes, hablamos siempre de soldados de infantería. Había tropas alemanas de caballería que servían con el emperador, la nobleza, ¿no?, los nobles alemanes que luchaban, como todos los nobles de la época, como caballería pesada, y nunca tuvieron caballería ligera muy buena los alemanes. Entonces es verdad que en ese aspecto no destacaba mucho, pero la gran aportación fue la infantería de basquenete. Bien, habiendo visto eso, y para no estar intentando cumplir el tiempo, quiero ver también la otra nación importantísima, que son los italianos. Es que en todos los ejércitos de las guerras de Italia hay muchísimos italianos, sirviendo en ambos bandos. En el caso del ejército de Carlos V, pues no es una excepción. Así como los alemanes organizan sus cuerpos de infantería basquenetes, que claramente tienen una presencia importante, además numéricamente suelen ser los más importantes en los ejércitos de esta época, los italianos ha habido cierto debate con respecto a su presencia en los campos de batalla, porque provenían de una tradición militar distinta, ¿no? La guerra del Renacimiento en el 400 en Italia, la guerra estaba liderada por los condottieri, ¿no?, señores de la guerra, empresarios de la guerra, que es verdad que para el siglo XVI se habían profesionalizado mucho y muchos de ellos se habían convertido ya en generales fijos de sus respectivos estados. Algunos seguían siendo mercenarios que cambiaban de bando, como por ejemplo, ¿no?, Giovanni de Medici, el líder de las bandas negras, la banda Nere, que va cambiando de bando durante las guerras italianas en función del pagador, pero había otros muchos que estaban ya fijamente establecidos al servicio de sus estados, ¿no? Por ejemplo, la Serenísima, la República de Venecia, tenía su ejército ya profesionalizado, con sus condottieri al mando, y los otros estados italianos intentaban hacer lo mismo. Pero es cierto que la guerra del 480 italiana se había caracterizado más bien por ejércitos pequeños, donde la caballería pesada seguía teniendo mucha importancia, y ellos llegaron tarde a esa evolución de los grandes bloques de infantería que los suizos y los alemanes ya estaban haciendo. Entonces, cuando de repente empiezan las guerras italianas, a los italianos la nueva forma de hacer la guerra de la infantería alemana y suiza les pilla por sorpresa. Y la adaptación a eso es complicada. Los italianos en su lugar se especializaron sobre todo en las escaramuzas, en la caballería ligera, que es donde más destacan. Las tropas de más calidad italianas de ambos ejércitos, tanto francés como español, solían ser tropas de caballería ligera que se utilizaban para flanquear, para perseguir al enemigo, para realizar golpes de mano. Aquí, por ejemplo, los italianos tienen
tienen un papel muy importante en la creación o la popularización del arcabucero montado, ¿no? que es una de las figuras que practica mucho. Pero, como digo, la predominancia sobre todo de la caballería ligera. Es cierto que intentaron también, y también tenían sus unidades de infantería. El ejército imperial utiliza unidades de infantería italianas ampliamente, que estaban organizadas al principio como las españolas, de hecho una traza muy parecida, una planta muy parecida a las españolas, se organizaban en coloneli, ¿no? en coronelías, que diríamos los españoles, formadas también con varias compañías, cada una con un capitán al frente, pero nunca llegaron a tener la reglamentación estricta que tenían los masquenetes, los piqueros suizos o los futuros tercios españoles. Los regimientos de infantería italianos, ¿no? Las unidades de infantería italianas, las coronelías, variaban mucho más en su composición y no se profesionalizaron tanto. Dentro de este aspecto, es interesante ver cómo el concepto de nación que comentaba al principio era tan importante que existían rivalidades y piques entre las distintas naciones. En estas guerras italianas, de hecho muy rápidamente se estableció un poco, claro, una especie de ranking por especialidades. Pues no, los franceses, caballería pesada, esos, ¿no? Los suizos, piqueros, los alemanes intentan copiarles con los masquenetes, ¿no? Y ahí tienen su rivalidad particular a ver quién es el rey de la pica realmente, si los suizos o los alemanes. Los italianos van a la caballería ligera, los españoles se especializan en los arcabuceros, las armas de fuego. Entonces existía un poco esta especie de ranking. Pero claro, competían mucho. Y una cosa que dentro del incipiente nacionalismo italiano, pues había un intento de reivindicar que las tropas italianas no eran tropas de segunda. Y eso muchas veces además les generaba roces con los españoles, porque hay una rivalidad bastante importante entre las dos naciones, ¿no? La nación española y la nación italiana, curiosamente, son naciones que muchas veces tenían similitudes muy grandes entre ellos, combatían de forma muy parecida muchas veces, se encuadraban juntos a veces, sus comandantes incluso, como vemos, Pescara, Basto, eran muy parecidos, pero que tenían cierta rivalidad. Aquí, por ejemplo, tenemos historiadores italianos como Jovio, que tiene bastante manía a los españoles y tiende a reivindicar todo el tiempo que la infantería italiana es de la misma calidad que el español y no tiene nada que envidiarle. Mientras que, pues vemos por otro lado, historiadores españoles como Prudencio Sandoval, que dice, ¿no? en su crónica de Pavía, dice, por lo que debe a la verdad y a la nación de quien soy, diré aquí dos palabras respondiendo al agravio que Paulo Jovio hace a la gente española. Queriendo disminuir tan señalada victoria, en el campo imperial no había más que 2.500 italianos, y se perdieron todos con la artillería que traían a cargo, a la entrada del parque. Jovio mezcla con ellos a 3 compañías de españoles. Es verdad que en aquella retaguardia, en la que iban los que yo he dicho, no iba ni un solo español. Todo esto lo calla Jovio por decir pocas verdades en lo que toca al orgullo de los españoles, ¿no? Entonces, esas piques entre las naciones estaban siempre presentes. Y luego podríamos señalar que estos son los más importantes, españoles, alemanes, italianos, y luego había, en menor medida, pues evidentemente la presencia de lanzas flamencas y borgoñonas, caballeros incluso franceses, porque tenemos con el condestable de Borbón algunos particulares que lucharon con él, igual que existe un caso muy curioso de un contingente de españoles que luchó con los franceses, el Pablo de Guevara, que parece que por rencillas personales con el marqués de Pescara se cambió de bando, y luego incluso la figura de la que tampoco tiene un papel muy señalado, pero la figura exótica de los estradiotes de origen albanés que actuaban mucho como mercenarios de caballería ligera. Entonces vemos que incluso, ¿no? tenemos figuras como estas. Esto es un poco un resumen, ¿no? para que nos hagamos una idea de hasta qué punto estos ejércitos podían ser complejos. Es uno de los grandes logros, y yo creo que tenemos que reconocer, de los ejércitos de la monarquía hispánica, fue la capacidad de coordinar ejércitos tan diversos como estos y conseguir que funcionasen como una maquinaria bélica tan eficaz como la que se demostró que fueron en campos de batalla como Pavía. Muchas gracias.